Bendiciones mi gente, el día de hoy vamos a estar aquí con un nuevo podcast en el segmento de Hablemos Claro y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, muy relevante y que se tiene que hablar y se tiene que hablar de una manera muy clara. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar acerca de cristianos de la secreta. Así como lo oye, cristianos de la secreta. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay mucho cristiano que le da vergüenza decir que es cristiano y necesita salir de ese closet espiritual. ¿Para qué? Para decirle al mundo que hay un Dios que cambia y hay un Dios que transforma. ¿Por qué si otras comunidades salen de un closet? ¿Por qué nosotros los cristianos no podemos salir de un closet espiritual y decirle al mundo que hay alguien que puede cambiarlos y perdonar sus pecados? Así que no te vayas, quédate, está activo el super chat por si quieres apoyarnos a través de una colaboración para llevar este proyecto a otro nivel. Necesitamos muchas cosas, necesitamos más mano, necesitamos más equipo. Y si tú quieres, y tú eres de esas personas que le gusta colaborar, sembrar en el reino, pues lo puedes hacer a través del super chat, que vamos a estar ahí trabajando para hacer este tipo de contenido con mejor calidad, con mejor todo. Así que gracias por estar sintonizándonos a través de nuestro canal de YouTube. Sobre todo, pues no te vayas, quédate que estás a punto de ser muy edificado y obtener luz y bendición para tu vida. Me gustaría leer tus comentarios también ahora y en vivo, y me gustaría aprender de lo que Dios también te ha mostrado, te ha revelado, porque también somos de las personas que creemos que Dios le da la luz propia a cada quien y queremos aprender de tu luz. Así que Dios te bendiga, no te vayas. Bendiciones a todo ese pueblo de guerra que se está conectando ahí a través de Facebook. Estamos empezando a transmitir en vivo para el segmento de nuestro canal de YouTube titulado Hablemos Claro, donde tocamos temas importantes, temas relevantes con el propósito de edificar las vidas. Y el tema del día de hoy que vamos a estar tratando es el tema de cristianos de la secreta. Así como lo oye, cristianos de la secreta, claro que sí. ¿Qué es lo que usted piensa cuando alguien menciona la palabra cristianos de la secre o de la secreta? ¿A qué se refiere ese tipo de cristianos de la secreta? Bueno, a ese tipo de cristianos que les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza reconocer que son hijos de Dios. A esos que les da vergüenza que la gente sepa que se congregan en una iglesia. A ese tipo de gente que le da vergüenza que la gente los encuentre platicando con un cristiano. Y sobre todo que sepan, o quizás que sepan que es hijo de un cristiano. Cristianos de la secreta, señores, es el tema del día de hoy. Quiero saber qué es lo que usted piensa. Vamos a leer sus comentarios. Vamos a estar mandando saludos a todas esas personas que se están conectando ahora en Facebook. Este podcast va a ser transmitido también en nuestro canal de YouTube, que si no estás suscrito te voy a invitar a que te suscribas, porque ese es un reglamento de los 10 mandamientos del Padre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que si no sabes cómo está nuestro canal de YouTube, lo puedes encontrar como Sammy Rodríguez Oficial, donde tenemos varios segmentos como este, que es uno de los más aclamados. Hablemos Claro, este es el segmento Hablemos Claro. Tenemos el segmento de ¿qué dice la Biblia? Tenemos el segmento también de Palabra de Vida, donde hacemos reflexiones para edificar las vidas. Tenemos también el segmento de los Story Times y tenemos el segmento de predicaciones, donde llevamos lo que ministramos los jueves o lo ministramos domingo en nuestra congregación, o que
subimos el contenido cuando Dios nos da la oportunidad de predicar en otro lugar, y lo subimos también al canal para que la gente sea edificada, igual que los videos de los milagros y lo que Dios hace, que obviamente a Dios toda la gloria. Pero vamos a hablar ahora, estamos ahora en vivo, como dije, en Facebook, y vamos a hablar acerca de los cristianos de la secreta. Así que, ¿qué es lo que usted piensa? Me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué usted piensa acerca de los cristianos de la secreta? ¿Qué es lo que usted piensa acerca de ese tipo de cristianos que le da vergüenza reconocer que son cristianos, que le da vergüenza que la gente los mire como cristianos? Ese tipo de cristianos que les da vergüenza decir que tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué usted piensa de ellos? ¿Cómo podría usted ayudar a que alguien salga de ese problema, por así decir? Recuerde que aquí estamos no para reciar contra la gente, aquí estamos para desenmascarar al diablo y dejar en claro que la gente necesita a Jesús. Y estamos aquí para, como dije, no arreciar con la gente, para arreciar contra el diablo y que la gente no caiga en los errores del enemigo. Y sobre todo para darles luz a cada uno de ustedes y que puedan tener una guianza, sobre todo no para desenmascarar los errores de nadie, sino para que usted pueda observar con más claridad y pueda ayudar a su hermano que posiblemente esté pasando por este tipo de situaciones. ¿Por qué hablamos de estos temas un poco picantes, un poco relevantes, un poco crudos en el segmento de Hablemos Claro? Pues porque normalmente no se tratan en un púlpito, en un altar, y posiblemente hay gente que esté batallando con este tipo de problemas y no sabe por qué y no sabe cómo salir de ahí, o posiblemente en su interior necesita ayuda y no hay quien se lo ofrezca porque no es capaz de decirle a la gente el problema que carga. Estamos hablando acerca de los cristianos de la secreta. ¿Qué piensa de ellos? ¿Cómo usted podría ayudar a uno de ellos? Me gustaría leer sus comentarios, y para eso quiero mandar saludos a la gente que aparece conectada aquí en Facebook. Luis A. Pérez, Dios te bendiga. Carla Telles, Bere Mejía Moreno. No me aparecen, hay más personas conectadas, pero no me aparecen sus nombres. Y bueno, por lo pronto vamos a mandar saludos a esto. Déjenos sus comentarios desde donde nos están mirando. Sobre todo, me gustaría escuchar la luz que usted carga por dentro. ¿Qué usted piensa de los cristianos? Escríbanos, de los cristianos de la secreta, a ese tipo de cristianos que le da vergüenza decir que son hijos de Dios. Quiero leer sus comentarios, quiero saber de dónde nos está mirando para poder saludar, y que este podcast que estamos grabando para nuestro canal de YouTube, que va a aparecer en Sammy Rodríguez Oficial, este podcast, que vaya a suscribirse. Me gustaría que usted me ayude a complementar este podcast, este video, para darle luz a la gente de las naciones, a la gente que nos mira no solo aquí en Facebook, sino también en YouTube. Así que todo lo que hacemos lo hacemos con el propósito de edificar las vidas. Aclaro, no lo hacemos para reciar contra nadie, lo hacemos para edificar las vidas y que las vidas puedan tener un encuentro genuino con el Dios de los cielos. Y para eso, yo no puedo decirte a ti que lo hacemos con el propósito de edificar si primeramente no te doy un fundamento bíblico. Y para eso vamos a leer el libro de Lucas capítulo 9, versículo 26, que dice la palabra: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Wow. Creo que este es un punto muy claro. Lo que Jesús aquí está diciendo: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Mire, yo voy a reconocer que hace un par de años yo tenía vergüenza que la gente supiera que yo era cristiano. Y yo creo que todos pasamos por ahí a veces, creo yo. Yo tenía vergüenza de decir que era cristiano porque el género que a nosotros los cristianos nos distingue musicalmente hablando eran, como dicen por ahí, no sé cómo le dicen en su país, pero música de caballito, tumpa, tumpa, tumpa. Y ese tipo de música era una vergüenza para mí porque a mí me gustaba el rock, me gustaba el reggaetón, obviamente cristiano, ¿verdad? Entonces
Intentarte ganar a una persona de afuera a través de la música era un lío. Era un lío porque la gente no quería ir a la iglesia por la simple y sencilla razón de los típicos coritos que se cantaban en la iglesia. Y yo recuerdo que en una ocasión en la esquina de mi casa encontré una joven que a veces se conecta aquí. Es una amiga mía que en el podcast pasado le mandé saludos. Le dije que la quería mucho. No voy a decir cómo se llama. Yo recuerdo que la encontré llorando. Ese día la ministré. Ella aceptó a Cristo. Y recuerdo que yo la invité a la iglesia. Ella me dijo, es que a mí no me gusta ir a la iglesia. Le digo, ¿por qué? Dije, es que no me gusta la música, que y que el otro y que no sé cuánto. Y miren, en la iglesia que yo asistía en ese tiempo, mi papá se había unido a una iglesia y para complementar la visión. Y yo recuerdo que no se tocaba música así. De esas de alabaré, alabaré. Usted me entiende. Y yo recuerdo que yo la invité a la iglesia. Eso fue como creo que fue un lunes cuando ella aceptó a Cristo, o un miércoles. El chiste es que para el día jueves había servicio en la iglesia. Y recuerdo que yo le dije a ella, tú no te preocupes, ahí en la iglesia nosotros cantamos música más juvenil para ese tiempo. No cantamos coritos ni nada. Y yo recuerdo que yo era baterista de la iglesia. Entonces ella me dijo, ok, y le dije, yo paso por ti, nos vamos. Y todo chévere. Y recuerdo que pasé por ella, nos fuimos a la iglesia. Y recuerdo que llegando a la iglesia, pues obviamente uno saluda a la gente, presenta al invitado. Y pues como yo era músico y era baterista, yo subo al altar y me dirijo hacia cerca a donde encuentra el líder de la alabanza. Y le digo, oye, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? ¿Cuál es el repertorio? Y él me dice, mira, vamos a cantar esta. Dios mío, cuando él me da la lista, yo sentí un escalofrío de la cabeza hasta los pies, que yo dije, esta muchacha no vuelve a ir a la iglesia. Yo creo que ese día me puse más en comunión que nunca. Es tan increíble el nivel de comunión en la que yo me metí ese día. Ese día me metí en comunión como usted no tiene una idea. ¿Por qué me metí en comunión? Sencillo, porque yo le había dado mi palabra que en la iglesia no tocábamos, no se cantaba música así, como para yo quedarle mal. Ahora sí, prácticamente yo iba a estar defraudando a esta joven, porque en la iglesia ese día íbamos a tocar música así. Con el primer día que ella fue, imagínense, se la paso el segundo, el tercer día, pero el primer día ella iba a encontrar música así, de la que yo un día anteriormente le había dicho que no tocábamos, que no se escuchaba en la iglesia. Pues bueno, para no hacerte tan cansado el cuento, yo estaba clamando mientras tocaba la batería, Señor, tócala, Padre, que ella no se vaya, que no se pare, que no se enoje, que no me deje de hablar, Padre, que esto no sea un estorbo en su corazón. Y yo recuerdo que cuando empezó la primera canción, que era, no recuerdo si era alabaré o la que dice solo Dios hace al hombre feliz. Cuando empezó la primera canción yo estaba en comunión. Señor, por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de ella. Y yo recuerdo que cuando yo la empecé a ver, ella se quebrantó. Empezando la primera canción, le cayó una gloria encima. Fue bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Y ese día yo recibí unas cachetadas espirituales por haberme avergonzado de esa música. ¿Aprendí una lección? Claro que sí, porque hay que entender que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No es en el género. Y claro, no estoy hablando de la música ni del género musical, pero estoy hablando que yo me avergoncé en parte del evangelio por el tipo de género que se proyectaba. Así que estamos hablando acerca de los cristianos de la secreta. ¿Qué usted piensa de los cristianos de secreta? ¿Cómo usted puede ayudar a uno? Yo creo que ustedes al menos conocen a una persona que tiene este problema, que se avergüenza de ser cristiano o que no le gusta juntarse con cristianos cuando tienen amigos seculares porque no quiere que lo asocien con ellos. Cristianos de la secreta es el tema de hoy. Pero aprendí una lección de esto que estoy hablando de mi amiga, y eso me hace entender que así hay mucha gente que también se avergüenza de ser cristiano por quizás probablemente el género que se toca en su iglesia,
por los niveles de manifestación en exageración, se podría decir, en algunos casos, porque hay gente que es muy exagerada, muy dramática. No es el Espíritu Santo, es el drama que se está inventando. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que una persona se vuelva, ¿qué se podría decir? Un poquito vergonzosa en esa área. Entonces, aquí en Lucas capítulo 9, 26 lo leí, dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, cheque esto, el que se avergüenza de Dios y de la palabra de Dios, de este se avergonzará el Hijo de Dios cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos. Aquí hay un misterio que está muy claro, es que Dios se va a avergonzar de ti si tú te avergüenzas de Él y de su evangelio, en pocas palabras. Por eso es que aquí en Romanos capítulo 1, 16, y este es un consejo bíblico para todas aquellas personas que le da vergüenza ser cristiano, que le da vergüenza que la gente los mire orar, que la gente le da vergüenza que la gente los mire adorar, que la gente le da vergüenza, a la gente que le da vergüenza decir o que lo puedan asociar con un cristiano. Así que Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y no importa de qué país sea, el velo se rasgó y esa promesa también es para ti. Así que, ¿por qué tenemos que avergonzarnos del evangelio? ¿Qué es lo que nos provoca vergüenza? ¿Será el género musical? ¿Será la clase de pastores que tenemos? ¿El tipo de manifestación o religiosidad? ¿Qué es lo que a la gente le provoca ese tipo de reacciones, ese tipo de vergüenza? Y yo quiero leer los comentarios. ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué la gente se avergüenza de Dios? ¿Por qué la gente se avergüenza de ser cristiano? Dios está buscando gente que salga a flote y pueda decir yo soy cristiano. Mire, hace años la gente no salía, como dicen por ahí, del closet. No decían claramente su sexualidad. Ahora está muy abierto. La sexualidad, la homosexualidad es un tema abierto. Ya la gente, es más, ni tiene que decir que son homosexuales cuando la gente ya los está mirando. La gente no los juzga. O sea, ya es un tema muy abierto y no vamos a hablar de ese tema ahora. Pero ¿por qué el cristiano no sale de ese closet espiritual también? ¿Por qué el cristiano se encierra? ¿Por qué el cristiano no le gusta decir que es cristiano? ¿Por qué al cristiano le da vergüenza reconocer que es un hijo de Dios? ¿Por qué te da vergüenza el evangelio? Como dice Romanos 1:16, ¿por qué te da vergüenza el evangelio si es poder de Dios, muchacho? O sea, ¿qué es lo que te provoca la vergüenza si estamos hablando poder de Dios? Cuando tú entiendes el poder de Dios, cuando alguien experimenta el poder de Dios, o sea, es una locura. No tengo que avergonzarme porque esto es lo que cambia la vida de la gente. Esto es lo que te mantiene de pie. Esto es lo que te mantiene con vida. Imagínate, voy a poner un ejemplo. El Espíritu de Dios es el que mantiene vivo el espíritu que está dentro de ti. Imagínate que tú, como ser humano, que nosotros dependemos de aire, de oxígeno, imagínate que te dé vergüenza respirar, que la gente se dé cuenta que tú respiras. Es algo ilógico, es una locura. Bueno, es igual. Que tú le andes diciendo a la gente, oh, yo respiro, qué vergüenza contigo, como dicen por ahí, qué oso con tu vida, ¿no? No, señores, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de Dios? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos del poder de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos? Yo quisiera saber por qué rayos la gente cae en esto. ¿Por qué la gente cae en algo, en un bache donde se avergüenza de ser cristiano, donde se avergüenza de ser hijo de Dios? Creo que como hijos de Dios no tenemos que tener vergüenza que la gente nos señale como los aleluya, que la gente nos señale como los hijos de Dios, como los cristianos, ¿verdad? Es tan increíble cómo los tiempos han cambiado para mal, porque antes ser cristiano era una señal de valentía. Antes ser cristiano era una señal de
Eres un capitán del ejército divino. Mis respetos para ti. ¿Me entiende? Ahora es una vergüenza ser cristiano. Y yo quisiera saber por qué rayos la gente le da vergüenza ser cristiano. ¿Cuál es el problema que está sucediendo en el corazón? ¿Cuál es el problema que está sucediendo en la vida o en el espíritu de este ser viviente humano que le da vergüenza reconocer a Dios? Mire, una persona que es cristiano y que se avergüenza del evangelio, yo pienso que el Espíritu Santo no puede morar en él. Y para mí es uno de los peligros de avergonzarse del evangelio, que no logre tener el Espíritu Santo. El día de ayer estuve ministrando, aquí va a encontrar la predicación en mi página de Facebook, en la transmisión en vivo. Estuvimos ministrando acerca de la importancia de la unción y dijimos que la unción te vuelve efectivo en la misión, en predicar el evangelio. De nada sirve que estés predicando si no tienes la unción del Espíritu Santo, porque a través de la unción el Espíritu Santo contrista y toca, ministra los corazones. O sea que la unción es una clave para hacerte efectivo en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacernos, por qué rayos tenemos que caer en ese sistema de que nos dé vergüenza lo que nos hace efectivos en la vida? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de aquello que nos mantiene de pie? Yo decía ayer que la unción del Espíritu de Dios es como la espina dorsal del creyente. Todos podemos creer que Dios puede hacer milagros, sí, a través de alguien, pero muchas veces no creemos que Dios lo puede hacer a través de nosotros. Entonces, la espina dorsal, que para mí es la unción del Espíritu Santo, es la que nos mantiene de pie, la que nos hace creer que Dios también lo puede hacer con nosotros, no solamente en alguien más. Entonces, ¿por qué rayos el cristiano cae en ese error de avergonzarse del evangelio? ¿Por qué el cristiano cae en ese sistema, en esa mentalidad rara del diablo, en que le da vergüenza decir que es cristiano en los cuatro vientos, que la gente sepa que postea un versículo bíblico? Porque hay gente que es muy buena para compartir cosa y media, pero ninguna que edifique. ¿Será que le da vergüenza ser cristiano? ¿Será que le da vergüenza que la gente lo asocie con el tema aleluya, el Hijo de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué comparte cosa y media y no comparte algo que edifique? ¿Por qué habla cosa y media y no hable algo que edifique? ¿Por qué tiene amigos seculares y no les habla de Jesús? ¿Y por qué no tiene ningún cristiano? Me explico, como que las palabras no concuerdan con nuestras acciones. ¿Cuál es el problema? Yo quisiera saber qué es lo que ustedes piensan. El adorador evangelista Alonso dice que tampoco sabe por qué rayos la gente es así, ¿verdad? Y te mando un saludo también a Sale Briseño, a mi hermana la pastora Keila Rodríguez, a Gloraida Rivera Arquinzoni. Saludos a todos ustedes que están conectando. Me gustaría saber por qué la gente le da vergüenza ser cristiano. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente se avergüenza de Dios? ¿Por qué rayos se avergüenza? ¿Será por malas experiencias? ¿Será porque algo les pasó que los marcó de por vida? ¿Por qué rayos a la gente le da vergüenza ser cristiano? Cuando yo estaba en la secundaria, yo era bien tremendo. Tuve muchas novias y me acuerdo que me daba vergüenza que la gente asociara que yo era cristiano porque yo daba un mal ejemplo. Entonces, yo quería ser buen niño, yo quería ser buen muchacho. El problema es que no podía, ¿me entiende? Y me daba vergüenza por una simple y sencilla razón de que yo no quería dejar en mal a Dios. Claro está, muchas veces hay gente que cae también en eso, por no querer asociar a Dios contigo, con tu humanidad, con tu pecado, con tu falla, con tu error. Pues mejor prefieres no decir nada y sigues con tu lucha, sigues con tu batalla, pues para que no quede mal el evangelio, pero tampoco buscamos solucionar el problema, ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que llegar a un nivel de mentalidad, a un nivel de pensamiento, donde tenemos que salir de ahí, de ese bache. ¿Me explico? Estamos aquí para manifestar el poder de Dios, el amor de Dios, pero ¿cómo lo vamos a manifestar si nos da vergüenza lo que nos sostiene, lo que nos da la vida, lo que nos da la salvación? Una persona que se avergüenza de Dios y de su palabra y del evangelio es una persona que no está para mí, no está convertida y sobre todo es una persona que no está salva. Lo vuelvo a repetir.
Una persona que se avergüenza de Dios y su palabra es una persona descarriada desde hace mucho, que no merece el cielo, que no merece nada, no merece las bendiciones y que su nombre no está escrito en el libro de la vida. En pocas palabras, no está salvo. Entonces, si tú eres de las personas que te da vergüenza hablar de Jesús, si tú eres de esas personas que te da vergüenza decir que eres cristiano, te tengo una noticia que te va a consolar y otra que te va a desconsolar. Ok, si te da vergüenza ser cristiano, te tengo la noticia número 1. Ok, no eres cristiano, siéntete en paz. Número 2, estás descarriado y necesitas a Cristo. ¿Me explico? Y estamos aquí en el segmento de hablar claro, de Hablemos Claro, porque las cosas se tienen que decir. Y lastimosamente alguien no lo va a hacer, alguien no te va a decir nada. Si a ti te da vergüenza, lo vuelvo a repetir, ser cristiano, ten paz, porque eso significa que no eres cristiano. Y número 2, necesitas arrepentirte y buscar a Jesús, porque Él es el único que puede cambiar tu vida y puede quitarte esa vergüenza errónea que no sé qué cosa te haya inculcado o sembrado. No podemos ir por la vida como que no está pasando nada, como que Dios no nos está hablando, como que Dios no tiene nada con nosotros o para nosotros. Cuando tenemos una meta en la vida, Jesús dijo en su palabra, dice que tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio. Pero ¿cómo podemos cumplir la misión de Dios aquí en la tierra si nos da vergüenza? ¿Me explico? Es una locura. Usted no puede cumplir el propósito de Dios. Y claro está, el propósito de Dios siempre está ligado a una sola cosa. Número 1, que la gente se salve. ¿Para qué Dios levanta pastores? Para pastorear a la gente que el evangelista se gana. ¿Me entiende? Todo ministerio otorgado por Dios, todo ministerio establecido dentro de los 5 ministerios y los otros ministerios que son para la edificación del cuerpo y la iglesia de Cristo, todos te llevan a un punto. ¿Cuál? La edificación del cuerpo de Cristo, claro. Número 2, que la gente se salve. Pero ¿cómo podemos llegar a ese nivel de que la gente se convierta, que la gente se salve, si nos da vergüenza el evangelio que nosotros vivimos? Entonces no hay una misión efectiva cuando tenemos vergüenza. No podemos cumplir el propósito de Dios cuando somos gente vergonzosa para el reino. Hay gente que tiene pánico escénico y tarde o temprano se les tiene que quitar. Pero hay gente que no es pánico escénico, es vergüencitis de la cristianitis. ¿Me explico? Entonces es una de las cosas que está mal. La persona que tiene vergüenza de ser cristiano, pues no es cristiano en sí y necesita a Jesús, como toda la gente que está allá afuera. Y con esto voy a terminar el podcast, ya que no tenemos comentarios. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree, al judío primeramente y también al griego. Y buenas noticias, el velo se rasgó y la salvación también es para ti. ¿Por qué nos avergonzamos del poder de Dios? A partir del día de hoy, con este podcast, quiero dejarte esta pequeña enseñanza de que no nos avergoncemos de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que nos ha mantenido de pie hasta el día de hoy. Dejemos esa vergüenza a un lado y enfoquémonos en la salvación. Enfoquémonos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que, si no fuera por Él, hoy no estuviéramos aquí. Hay gente que tuvo la oportunidad de morir el 2020 y Dios lo conservó con vida para el 2021 porque hay propósito de Dios para él. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo una vida de vergüenza ante Él? Pedro le negó 3 veces. Inclusive cuando la gente lo asoció con Jesús. Oh, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Entonces dice la Biblia que él lo negó y empezó a maldecir como medio mundo. Pero esto es tremendo porque al final de cuentas, aunque él haya maldecido, estaba tan marcado
que ni aún maldiciendo se le quitaba el diseño de Dios que cargaba en él. Entonces, por más que tú niegues que eres cristiano, siempre va a haber algo que te va a delatar. ¿Por qué? Porque fuiste comprado a precio de sangre y lavado con su sangre preciosa. Hay un sello en tu vida, y por más que te puedas revolcar en el lodo como un cerdo, y disculpe la palabra, ¿va? No se te va a quitar. Mire, hay gente que se parece tanto a su familiar, por ejemplo a su padre o a su madre, que aún así se ponga maquillaje, no se le va a quitar. Es lo mismo. Hay gente que por más que se eche maquillaje, no se va a dejar de parecer a su familiar. Y eso es lo mismo cuando tú has sido marcado por la cruz. Muchachos, esa marca no se te va a borrar por nada. Así te revuelques en el lodo del pecado, no se te va a quitar esa marca. Entonces, dejemos de esa vergüenza atrás a un lado y enfoquémonos en Jesús. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y yo soy de los que cree, porque es bíblico, que la obra que Dios empieza en nuestra vida, Él la tiene que terminar. Así que fuera vergüenza y busquemos a Jesús como tiene que ser. Y no se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio no es aburrido. El aburrido es usted. El Evangelio es poder de Dios, según Romanos 1:16. Si este podcast, este video te bendijo y para ti tiene una gran enseñanza y puede bendecir a alguien más, te voy a invitar a que lo compartas con uno de tus amigos en tus redes sociales. Envíaselo a amigos y ponle ahí: no te avergüences de Jesús, o qué sé yo. Pero compártelo para que alguien más sea edificado y sea bendecido. Te agradezco de todo corazón por estar aquí mirando este podcast, este video, que vamos a estar lanzando a nuestro canal de YouTube, que lo vas a encontrar como Sammy Rodríguez Oficial. Y yo sé que algo poderoso se va a desatar a través de este pequeño podcast. Así que gracias por habernos sintonizado. Te amamos en el amor del Señor y declaramos los cielos abiertos para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu trabajo, tu negocio, tu ministerio. Lo mejor de Dios en este 2021 está a punto de llegar sobre tu vida. Gracias por haberte conectado. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.